La Fed, gran protagonista en el mercado, eso sí, aparte de toda la fotografía geopolítica, ya hemos visto a Xi Jinping y Putin, pero el mercado mira las palabras de Powell, relajado, al menos con un poco de bálsamo después de escuchar en la jornada ayer, aunque con dudas a medio plazo. La falta de guidance en los resultados empresariales es la falta de guidance también de la Reserva Federal y de los bancos centrales. Pedro Pérez Riu, responsable de renta fija y análisis macro de Anta Asset Management. Bienvenido, buenos días. Gracias por tenerme, buenos días. Bueno, Powell ayer vino, fue contundente en algunas cosas, frenó en otras y sobre todo decía, nos deja un guidance sin guidance. No hay, dice, iremos data, ya, pero ¿qué data, no? Y sobre todo, a ver, sí le puso bien pie en pared a Trump, pero va a tener que ceder antes o después, sobre todo porque hay una parte de imagen que si quieres hablamos luego, que es, ¿usted para qué bajó los tipos entonces en septiembre? Pero viendo la reunión de ayer, ¿cómo hay que analizarla? A ver, la razón, la mayor parte de lo que se dijo después en la conferencia de prensa fue relativamente hawkish. Está, como tú dices, poniendo pie en pared contra, vamos a ver, la independencia de la Fed, entonces no tenemos por qué movernos ahora, que es verdad, ahora no tienen por qué moverse. Otra cosa es lo que va a ser dentro de, calculo yo, entre 3 y 6 meses, sobre todo a partir de 3 meses ya veremos cómo va el empleo. Él no negó una recesión, ¿eh? Ni negó que haya riesgos muy grandes al empleo. Bueno, no, dijo que lo sabía. Claro. Dijo que había tanto inflacionarios como de empleo, que son las dos balanzas contrapuestas. Efectivamente. No debería haber a los dos a la vez. La Fed tiene un mandato dual, no es como el Banco Central Europeo. Es pleno empleo e inflación. Si tú te decides ir por la inflación, tienes que explicar por qué. ¿Qué es lo que dijo que quitó un poco de peso al todo y ayudó a que el mercado subiera al final? Y habló de la naturaleza transitoria de una subida de aranceles. Es decir, tú tienes una subida del nivel de precios que a mí personalmente, cuando tú ves las estadísticas a largo plazo de una subida de aranceles, el impacto inflacionario es relativamente bajo y sobre todo para muchas cosas como que tienen de elasticidad, depende muchísimo de la estabilidad de precio de las importaciones, ¿no? Pero si tienes una subida, es una subida del nivel de precios, pero no necesariamente una subida a largo plazo de la tasa de inflación, que es cómo cambian los precios después de esa subida. Y eso lo mencionó ayer. Y es lo que el mercado estaba esperando, francamente, porque no quería que simplemente hablara de precios, porque si nos ponemos a hablar de precios, evidentemente vamos a tener una subida del PCI, que es su índice a final de año considerable, pero lo importante de verdad es la tasa de inflación. Evidentemente ya están viendo en toda la segunda mitad de abril los PMIs de servicios, la actividad portuaria, sobre todo en la costa oeste, está cayendo drásticamente, pero también en la costa este. Los aranceles y sobre todo la incertidumbre ya está empezando a tener un impacto considerable. El empleo ya no es tan robusto, la gente es robusto, ya se tarda bastante en encontrar trabajo, el número de trabajos con respecto a desempleados ya está 1 a 1. No es tan fácil, se puede producir una subida muy rápida del desempleo si tienes la caída de la actividad económica que se espera en los próximos meses. Por eso yo creo que tampoco podría ser muy agresivo en el otro sentido. Básicamente es la situación. ¿Cuándo va a bajar tipos de interés? Si es que los va a bajar. Tenemos aquí este gráfico de Bloomberg, aunque tú me señalabas, esto habría que buscarlo de otra manera, ahora no nos lo cuentas, pero aquí se ve 17 del 9, 80%, ¿no? Sí. De ese movimiento de bajada. 60 y pico % es el 30 de julio, porque la reunión anterior la tenemos el 18 de junio con N. Ahí 23%, es decir, en junio prácticamente ve que no va a haber un movimiento de bajada del mercado. Esto no está mal, es un buen indicador porque son los futuros, pero nosotros usamos los Overnight Index Swaps, que son swaps en las que la tasa flotante es Fed Funds. Es decir, es un mejor predictor de lo que piensa el mercado donde están los Fed Funds. No hay mucha diferencia, pero te habla de un 21% de probabilidad de bajada en junio y un 59% de probabilidad en julio. Yo creo que si se produce, es decir, la probabilidad acumulada es un 80 y algo %. Entonces, más o menos en julio. La probabilidad acumulada, que es lo que importa, porque un 21 y un 59 tampoco te dan 100%. Básicamente, la inmensa mayoría de la gente está asumiendo entre julio y septiembre la primera bajada de tipos. Yo no descartaría, bueno, junio va a ser difícil, pero yo creo que la probabilidad en julio es más alta, porque obviamente vamos a empezar a ver el impacto en el empleo de lo que está ocurriendo. Y es un 30 de julio, es el 30 que luego de julio, se relaja todo, viene Jackson Hole en agosto, y puedes explicar más en Jackson Hole con el resto de los
banqueros, ¿no? Va a ir Lagarde, como siempre, van a estar todos allí en Jackson Hole. Un poco más la fotografía a medio y largo plazo, habiendo dado un movimiento de bajada que te ha relajado a Trump, que te has ido de vacaciones, entiéndemelo de vacaciones, sí. Estados Unidos es distinto, pero que cierras ya un periodo de primer semestre largo, 7 meses, más tranquilo. Pero te muestro la contraria. Si con ese 80% de probabilidades, con Jackson Hole a la vuelta de la esquina, el 30 de julio, no baja tipos de interés, podemos tener un agosto muy complicado. Vamos a ver. Depende de cómo vaya la actividad económica. ¿Qué es lo que dijo ayer al final de todo? Que no les preocupa tanto un salto del nivel de precios como que las expectativas de inflación. Y eso es la parte donde de verdad tienen que preocuparse, porque todos los indicadores, desde la parte de la ISM de Expected Prices, la Fed de Atlanta también tiene Expected Prices, la inflación ha subido, ha pegado un salto. Las expectativas de inflación han pedido un salto bien por encima del 3,5. Sí, pero bueno, eso es lo que dice las expectativas de los consumidores es que están en casi un 4%. Es la más alta, el salto más grande en muchos años. Bueno, todo lo que ha pasado el último mes y medio son los saltos más grandes de la historia. ¿Te van a costar más las muñecas? Exactamente. Que a mí me hace gracia porque de verdad hay muchos de estos que no se pueden subir los precios tanto. El impacto inflacionario de aranceles. Hombre, lo de China es una locura, pero de aquí a 3 meses a lo mejor no tenemos muchos acuerdos comerciales tampoco, no es tan fácil. Y el Reino Unido parece que mañana, el Reino Unido, hoy... pero es que el Reino Unido es el más fácil de todos, porque tiene un superávit comercial muy pequeñito con Estados Unidos y en cuenta corriente tiene el problema es Europa y China. Es Europa y China, y con Europa no se está ni hablando, porque von der Leyen, bueno, el que es lituano, o el checo que fue a hablar con él, no dio la impresión de que quisiera llegar a un acuerdo por lo menos rápido. Yo francamente, si las expectativas de inflación, si tú ves una caída del empleo considerable, las expectativas de inflación van a bajar también. Entonces, esa diferencia, cuando llegue en julio y veamos cómo están las cosas, va a ser difícil explicar, si tienes una caída muy rápida de la actividad económica, que no bajen tipos. Va a ser muy difícil de explicar. Todavía Wall Street, hay mucha gente que asuma que sea en septiembre la primera. Pero va a haber luego no septiembre, pero luego va a haber 3 seguidas, claro. Porque no haya una caída de la actividad económica. Yo creo que la va a haber. Yo creo, no esta que fue debida sobre todo a importaciones y a bajada de inventarios, pero la va a haber. Sino una real. Una real, vale. Sí. Hay otro tema que quería hablar, que es la importancia del bono americano a 10 años. A ver si sé explicarme para que podamos centrar el tema. ¿Hasta qué punto lo que ha pesado en Trump para parar la guerra comercial es mirar de reojo el bono americano a 10 años y, como le decían, se te va a ir al 6? ¿Por qué? Porque un 35% de manos extranjeras que te tienen la deuda te dicen, ahí te quedas con tu deuda que yo me quedo con la guerra comercial. El muro de maduración de deuda, 7 trillones, el 1,9 trillones de déficit presupuestario que todavía tiene la administración Trump en este ejercicio, que no es que esté en superávit. No. Y un entorno de deuda en el que cuando además planteas quiero quitar a Trump, el mercado te dice, ¿pero qué Trump? Si tú quitas a Trump, se te dispara el 10 años americano, si me estás haciendo la guerra comercial, se te dispara el 10 años americano y tienes un problema latente de deuda, que lo que necesitas es tener el bono por debajo del 4% para que no se te líe ya la mundial, ¿hasta qué punto Trump está gobernando con la mirada puesta en la deuda, en que no le explote y con que el bono a 10 años americano no se vaya a un 6%, que, vale, que está lejos, pero que esto sube muy rápido? Es una grandísima pregunta. Lo que pasó entre el 4 y el 9 de abril, que fue... El Día de la Liberación. Bueno, el Día de la Liberación fue el 2, pero lo primero que hicieron los treasuries es bajar los yields, los tires. Pero luego, entre el 4 y el 9 de abril, subieron la mayor subida de los tires desde Volcker, desde los principios de los años 80, a la vez que el dólar caía. Es decir... Es más, si no hubiera parado, habría seguido. Probablemente... Bueno, nosotros en Anta hemos explicado, te lo paso después, hemos explicado lo que creemos. Es muy técnico lo que ocurrió, ¿vale? Una combinación de cosas, sobre todo la parte de swap spreads, de liquidez bancaria. Hay varias cosas que Scott Bessent, el secretario de Tesoro, quiere hacer. Una de ellas es cambiar los ratios brutos de capital que están
penalizando la tenencia de treasuries. Por eso los swaps spreads se fueron a negativos. Es probable que haya ido, pero en general lo que ha habido es un movimiento técnico terrible, que es el que causó esto. Yo no creo que los bancos centrales estén vendiendo, aunque lo que viste el otro día con las monedas asiáticas y en particular Taiwán es una repatriación clarísima de importadores, de exportadores. ¿Qué pasa? El principal problema fiscal americano, vamos a ver qué pasa con este presupuesto, que si pasan el impuesto a los ricos y consiguen de verdad bajar el déficit a digamos un 5 y pico % el año que viene, y por debajo del 5, al 3 ya lo veremos. Pero ahora mismo está al 6,5% y eso está heredado. ¿Qué pasa? Que ya muy pronto los intereses van a ser la factura más grande en el presupuesto. Van a llegar probablemente casi al 4% del Producto Interior Bruto. Scott Bessent dijo directamente que quería bajar los tipos de interés a largo plazo. Por eso es esta situación que tienen con Powell, porque tú lo que estás consiguiendo, lo que está consiguiendo Powell es un empeoramiento, una pendiente de la curva terrible que nunca había ocurrido. O sea, nosotros calculamos en los modelos econométricos que el 30 años está entre 40 y 50 puntos básicos demasiado alto en comparación con la situación macroeconómica, ¿no? Sobre todo si empiezas a ver ese empeoramiento de curva, a Bessent le tiene que estar sentando bastante mal. Y en parte es por lo que está ocurriendo con el dólar y por lo que está ocurriendo con Powell. Ahora mismo tienes el dólar, el diferencial de tipos de interés euro-dólar es el más amplio que ha habido en bastante tiempo. Es decir, el dólar debería estabilizar. A ver, la gran pregunta, la gente hablaba de... Esto es una guerra monetaria, sí, más que una guerra arancelaria. A ver, no sé hasta qué punto hay intención en muchas de las cosas que se están haciendo, pero desde luego es parte de un conflicto de... No creo que el dólar pueda perder la calidad de moneda de reserva, porque no solo porque la economía es más grande que las 4 siguientes juntas, sino porque tiene los mercados de capitales más grandes del mundo, con diferencia. Sí, pero Kenneth Rogoff, esta semana en The Economist, apuntaba hasta qué punto el movimiento de Trump no acelera, no a corto plazo, sino a largo plazo, un efecto de sustitución con el yuan, con el euro. El euro, o sea, lo que ha habido es una deseurización, no una desdolarización, y con Bitcoin. Bitcoin es posible, pero para eso necesitas que los bancos centrales dejen que de verdad funcione como medio de pago internacional, y de momento no ocurre. Ocurre, pero no es nada. El yuan no es convertible, y al no ser convertible, y sobre todo que cuando te pones a ver los mercados financieros chinos, el tamaño del mercado financiero chino con respecto a PIB es prácticamente nada. No puedes tener una moneda de reserva. Otra cosa es por qué están acumulando oro de la manera que la están acumulando. Pueden llegar a intentar hacer algún tipo de patrón, porque hay muchas especulaciones sobre por qué lo están haciendo. Pero no pueden permitirse el lujo de vender dólares a lo bestia. Pero ninguno de ellos, ninguno de los países que tienen... Japón, a ver, no amenazó con decirlo, pero simplemente dijeron que no lo iban a utilizar, el arma de los treasuries. Japón tiene 400 y pico mil millones de treasuries y China tiene 380 de reservas, casi todas están en treasuries. No todo, porque el oro sí, pero es muy importante. Un poder también de negociación claro, brutal, es un poder. El problema no es tanto eso, como que ¿qué haces después? Porque si no hay una moneda de reserva, y ya hemos visto que por primera vez en la historia el activo refugio dejó de ser el dólar. Por primera vez desde 1973, que Nixon declaró la no convertibilidad del dólar en oro, cada vez que había un problema internacional, el dólar subía, los treasuries bajaban en rendimiento. Y esta vez... el oro sube. Lo único que ha sido un activo refugio es el dólar, porque ni siquiera el yen que todo el mundo decía... Es el oro. Es el oro, quería decir, sí. Porque ni siquiera el yen que todo el mundo especulaba que podría ser, el yen ha sido extremadamente volátil en las últimas 2 semanas. El oro es lo único que en lo que te podías meter, el único refugio en el que podías meterte. Hasta cierto punto, el 2 años alemán, que está francamente caro. Pero básicamente el oro es lo único que te ha protegido en las últimas 3 semanas, un mes. Y para hacer un poco de fotografía a medio y largo plazo y terminar, ¿qué esperáis? ¿Qué esperas? ¿Qué esperáis en Anta? ¿Qué esperas alrededor del 2025? Y si el miedo lo tienes en el 26.
Es decir, vamos caminando ya, mayo avanzado, vamos a llegar al verano, el año está avanzando muy rápido. ¿El lío está en el segundo semestre del 25 o el lío está en que en 2026 todo lo que hemos vivido en el 25 haya quedado un caldo de cultivo que nos deje una fotografía complicada, sobre todo hablando de mercado, viendo cómo beneficios empresariales erosionados y una fotografía de la demanda interna muy complicada lleve a Donald Trump a unas midterm, ¿no? O camine el segundo año, ¿no? Hacia el segundo año en una situación complicada. Yo creo que no vamos a tener que esperar al 26. Al 26. Yo creo, si ves las expectativas de los PMIs en todas partes, lo único que has tenido es una subida de producción manufacturera. Pero hemos tenido PMIs también en el pasado malos y no ha habido una recesión, ¿no? Sí, pero porque servicios lo salvaba, ¿no? Sí, pero en este caso los servicios, el PMI de servicios está cayendo. Lo que ha subido es los industriales en Alemania, en China. Ya viste las factory orders ayer en Alemania. La producción industrial ha subido. ¿Por qué? Pues anticipación de importaciones. Los PMIs de servicios están empezando a sufrir y lo que es las expectativas de consumo, expectativas de empleo y las expectativas de órdenes han caído a niveles muy pre-recesionarios. Es decir, yo creo que la actividad económica a partir de mayo va a empezar a caer rápidamente. De hecho, si te fijas en el número, todavía se esperan 2 bajadas de tipos más en Estados Unidos en el 26. ¿Vale? Es decir, que es irte a un 3,5, 3,75. Sí, bueno, la tasa terminal, que es lo que nos importa, es 3,27 ahora mismo. Es menos, para abril del 24, del 26. O sea, esta es la tasa terminal, que es lo que de verdad queremos aquí. 1,5, 1,25 en el Banco Central Europeo y aquí te la tienes, 3,25. 1,25 también es muy poco, ¿eh? Frente al 1,75, 2,25. Bueno, ahora ya está en 1,53. Yo creo que van a bajar más. Yo creo que van a ver. Es que básicamente vas a ver se va a dar la vuelta a todo si es que todas las expectativas a futuro de los PMIs. Pero entonces tú ves que viene viene una ralentización fuerte a partir de ahora. Sí, la vas a empezar a ver en los números de abril y sobre todo a partir de mayo. Sobre todo si no tienes, porque es que da igual, porque la mayor parte del daño, si es por aranceles, ya está hecho. Hombre, si bajas a los de China, a lo mejor hay el mercado sube. No entra en vigor, pero no entra, es que básicamente, claro. Y da igual que tengas ahora mismo el arancel medio estará en el 24%. Si llegas al final de todo esto con un 15% de arancel medio, que es una subida del 10%, todavía tienes un impacto ya considerable y sobre todo el problema son las expectativas, que es lo que se ha visto en los PMIs, tanto de servicios como industriales. Todas las expectativas a futuro han caído a niveles, de hace muchos años, pre-recesionarios. Eso es lo que hay que mirar, porque es lo que te indica hacia dónde va la actividad económica. Mucho de lo que estamos mirando es mirar para atrás. Y los Fed Funds, los OAS, te están diciendo que va a haber bajadas hasta el 3,25, 3,50. Vale, pero eso, y aterramos, y no te dejo ir, es decir, en la cabeza del inversor es complicado de llevar, es decir, entendiendo que ya Wells Fargo esta semana dice, yo veo 7.000 del S&P 500, y dice, joder, esto es un 25% de tenedores actuales. 5.800, pues una parte baja, ¿no? Wells Fargo es el más bestia, ¿no? 5.800, 6.200, pero lo que estás planteando es algo muy distinto. Lo que estás planteando es que donde ahora mismo no hay guidance, porque Ford no ha dado guidance, porque las tecnológicas ya no te están dando guidance, porque los bancos tampoco están dando guidance prácticamente, lo que hay es una caída del beneficio empresarial. Si hay una caída del beneficio empresarial, lo que no puede haber es una subida de bolsa. Pero hoy te está subiendo un 1% los futuros americanos. Si tú ves que tanto aquí como en Estados Unidos el mercado de acciones piensa una cosa y el mercado de renta fija piensa otra, es evidente. Sí. no hay más que verlo. Entonces lo que estás diciendo es que el mercado de renta fija es el que está acertando en esto. El mercado de renta fija y hay una locura colectiva en la renta variable. No una locura colectiva, a lo mejor es que hay demasiada incertidumbre. Lo que te acaba de quitar de delante es una incertidumbre de que va a ser una guerra comercial súper agresiva. Pero todavía no sabemos mucho cuál va a ser la guerra comercial. Cuál va a ser la guerra comercial y sobre todo y más importante si Estados Unidos entra o no entra en recesión. Yo creo que no va a entrar, pero va a estar 50-50, ¿eh? Ahora mismo no se ve. Pero no parece en este trimestre que vaya a haber una recesión. ¿Crees que sí? Ya ha caído el PIB un 0,3. Aunque es verdad que tintado por muchas cosas técnicas, la caída de inventarios, o sea, eso se va a rebotar ahora, pero claro, ahora vamos a ver cuál es el impacto de verdad en la actividad económica de la incertidumbre que tenemos. ¿Va eso a significar que caigan los beneficios empresariales? Yo es que creo que las expectativas a medio plazo son
no tanto para el año que viene, que yo ya, como hacen Segundo eso, semestre. yo ya no me meto. Para el segundo semestre creo que están un poco altas, francamente. Sobre todo, y si entras en una recesión, no puedes tener una subida de la bolsa, puedes tener como mucha volatilidad y estabilidad. Bueno, mean reverting, volvemos a una cierta media. Yo no quiero ponerme a especular porque ahora mismo nadie quiere darte una idea clara Sí, un guidance. de dónde vamos. Pero yo creo que la renta variable, la renta fija tiene las cosas más claras que la renta variable, francamente. Suele ser así, ¿eh? La renta variable siempre es más eufórica, tanto para arriba como para abajo. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Pedro Pérez Riu, responsable de renta fija y análisis macro de Anta Asset Management. Buen día y buen negocio. Muchas gracias.